Mi querido Oscarito. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy buenas y frías noches en esta bella noche de invierno. ¿Qué estamos hoy? ¿Es jueves 7? Jueves No, 7. jueves 6. No. 4, 5, sí, Jueves 6 de enero. Jueves 6 de enero, siendo las 2020. 8 de la noche con 6 minutos. Así es, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu Bien, semana? bien, gracias a Dios, mi querido Oscarito. Una semana Agustín Larín. a gusto, fría. ¿Qué tal la lluvia de ayer? Pues, no sé, no estaba aquí. Ah, cierto que andabas allá en Chilangolandia, ¿verdad? Sí, Andabas allá estaba por muy a gusto. por mis rumbos allá, Tu en mi querida ciudad, en mi pueblo, en la querida ciudad. Allá no llovió, en la Ciudad de México el día de ayer no llovió nada y el clima estaba muy agradable. No, aquí estuvo todo el día lloviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue a ustedes, nuestros queridos televidentes que hoy tienen a bien regalarnos un ratito de su presencia para acompañarnos en este programa? Pues mi querido Oscarito. Se llama... Es que ya no es de política y ¿Cómo otras se llama? enfermedades, perdón. Ahora se llama El Intermedio. Es la primera emisión con El Intermedio. Intermedio. De política y sociedad, de política y otros temas de interés general. Vamos a ver qué tal nos va con este Bien, nuevo claro que nombrecito, ¿no? digo, finalmente el formato es igual, vamos a platicar de los mismos temas que veníamos abordando, Exactamente. pero ahora con este nuevo nombre en este nuevo proyecto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tenemos la pregunta del día. La pregunta del día. Esto viene a colación, la pregunta viene a colación por un tema que sucedió antier aquí en la ciudad de Querétaro, ayer y antier aquí en la ciudad de Querétaro, de un conflicto que hubo con los taxistas y los Uber. Entonces la pregunta del día, ¿considera usted que las aplicaciones de taxis ejecutivos o tipo Uber, Cabify, etcétera, deben de prohibirse? ¿Sí o no? Y le vamos a pedir, por favor, ya saben, que le den ahí, que nos ayuden con la encuesta y que nos pongan por qué sí o por qué no a través de sus comentarios, que ya saben que nosotros los recibimos y aquí los vamos diciendo. Y sí es importante que comenten esto porque se convirtió en un problema en estos días, pues en un problema importante para nuestro estado. Hubo algunas situaciones ahí complicadas, ¿no? Exactamente. Todo el mundo está señalando a los taxis amarillos, lo de Uber también es complicado, pero justamente lo vamos a platicar. Y empezamos con eso, Andrés. ¿Tú qué piensas acerca del tema de Uber y transportes ejecutivos? Llámese tipo Uber, Cabify, InDriver, Didi creo que no llega aquí. Sí, creo que ya está también. Yo ¿Ya creo hay que Didi? Didi, ya hay Didi también. ¿Cuántas aplicaciones hay? Uber, Didi, InDriver, al menos son 3. Tres, que ya están fuertes, ¿no? 3 que ya son las que tienen sí, mayor más conocimiento. las que están por parte de las asociaciones de taxis, que ya tienen taxis ejecutivos, porque ya muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, o te ha pasado a ti, Andrés, o le ha pasado a nuestro productor, que pides un taxi a una base de radiotaxi de las convencionales y ya no llega un taxi amarillo, llega un taxi ejecutivo. Exactamente. Porque hay dos modalidades. El gobierno del estado, a través del Instituto Queretano del Transporte, también tiene la modalidad de los taxis ejecutivos tipo Uber, y son unos taxis que están generalmente otro tipo de automóviles, es decir, no son Surus, pero en la parte de atrás tienen un número económico por parte del Instituto Queretano del Transporte que dice IQT, el número económico 20, 30, 50, porque al parecer hay como 1000 vehículos. Y esos registrados. Esos son los que están porque registrados. hay muchos que manejan la misma aplicación, pero y sin no estar tienen, registrados. exactamente, que no están registrados ante el Instituto Queretano del Transporte. Y esto es parte de lo que pelean los mismos trabajadores del volante de los taxis convencionales, que dice que estos son los taxis piratas. Así es. Incluso yo hace poquito, el fin de semana pasado, tuve la necesidad de utilizar un Uber. ¿Y qué utilizaste? ¿Uber o taxi amarillo? No, Uber no. ¿Por qué Uber. no? ¿Por qué el taxi amarillo no? Pues porque en donde yo estaba, luego los taxis no quieren llegar. No van para allá. No van para allá, exactamente. Ese es uno No, de los problemas. Mira, hay un tema nada muy te digo importante. que ese coche en el que yo venía no tenía el registro precisamente del IQT, del Instituto Queretano del Transporte. Y yo le preguntaba precisamente que por qué, y me decía pues que ya no era necesario. No, sí es necesario. No, sí, yo sé que es necesario, pero sí, es necesario, tan es necesario que si
el Instituto Querétaro del Transporte te encuentra en la terminal de autobuses o en algunos otros lados levantando pasaje, te puedes hacer acreedor a una multa casi de 60,000 pesos por sacar tu vehículo del corralón. O sea, es un buen dinero. Pero la pregunta aquí primero, tú, Andrés, ¿crees que deben de continuar este tipo por de, supuesto, de vehículos? Sí, claro. Ahora, sí. ¿crees que está mal el servicio de taxis amarillos en Querétaro? Sí. ¿Está mal? Sí. ¿Es en serio está mal? Vaya, nos vamos al servicio. ¿Te han robado en un taxi amarillo? No me han robado. ¿Conoces a gente que le han robado es un robo a despoblado, porque al final de cuentas te cobran lo que quieren. No, yo... Incluyendo ahora que se supone que el día martes o miércoles fue el último día para que todos, la fecha fatal para que todos los taxis ya tuvieran su taxímetro. Uh-huh. La verdad es que no lo utilizan. La verdad es que siguen ¿Has cobrando. pedido tu...? No. ¿Has He pedido tu usado, taxímetro? sí, por supuesto. No, mira, yo voy a defender la posición de los taxis amarillos. Ya. Yo lo voy a defender. Por supuesto que Por lo supuesto que tienen la que tienen que hacer. Sí, defender. No, Pues claro, te voy a platicar por qué. Porque el taxi amarillo es un transporte regulado por el Estado, por el municipio y el Estado. Tú tienes que adherirte al Instituto Querétaro del Transporte. Antes no era así, antes era solamente en tránsito. Tránsito le da una concesión a alguien, a una persona. En algún tiempo se dieron en parejas, se le daban a las personas a las concesiones de usufructo de esa concesión de taxi. Uh-huh. Tú comprabas un vehículo, lo pintas de amarillo, como sabes, y tienes que hacer muchas regulaciones. Tienes que pasar un refrendo, los operadores, la llamada revista. El operador tiene que tomar varios cursos, algunos cursos que da el Instituto Querétaro del Transporte. Déjame terminar la idea. Y te voy a decir que entonces todas estas regulaciones son hechas por el gobierno. Entonces, cuando estos taxis que han sido regulados y a pesar de todo lo que digan las personas, siguen siendo transportes seguros en Querétaro. Yo hoy por hoy no conozco personas que digan, a mí me ha asaltado un taxista. No conozco. Yo no digo que no suceda o que no haya sucedido, pero la verdad es que no es nada común. A nivel nacional se escuchan, salvo en la Ciudad de México, que es donde hay mucho robo a veces en los taxis, pero son taxis piratas. Ahí sí son piratas, ahí sí para que veas, sí. Pero aquí en la Ciudad de Querétaro no, y el servicio es bueno. Hay unidades que ya están muy viejitas. Es el problema. El problema también estuvo en que cuando el gobierno del estado permitió esos vehículos, jamás puso ninguna restricción a algún tipo de vehículo. Es decir, si tú tenías un Tsuru, podías meter un Tsuru. Pero hubo gente que tuvo Atos. ¿Atroz? Sí, tenían un Atos. Hubo gente que tenía bochos. Cuando se permitieron los bochos, había bochos aquí amarillos, sí, yo recuerdo los bochos. Y los Datsun hace muchos años, ¿no? En tu época, cuando yo apenas estaba, yo era un módulo descarriado, cuando tú ya estabas en taxis. Acuérdate que cuando yo era niño tú eras joven ya, adolescente. Casi adulto. Bueno, y entonces estas regulaciones que permite el gobierno para los transportes o en este caso para la modalidad de taxi, pues fue permitida por ellos y entonces jamás se puso como condición que pudieras meter o que metieras un automóvil con unas características de lujo o pues medianamente bien. Entonces, hoy por hoy esos son los automóviles que permite el Instituto Querétaro del Transporte como taxis amarillos oficiales en Querétaro. Tienen una regulación. Amarillos, blancos y los especiales. Los naranjas de Santa Rosa, ¿no? No, solo de aquí. Bueno, sí, porque Santa Rosa al final de cuentas sigue siendo amarillos Querétaro. Y unos como color guinda, que son los que son para personas con cierta discapacidad, sí, que son como camionetas, no sé si todavía... Bueno, entonces mi punto es que el Instituto Querétaro del Transporte, es decir, la regulación en Querétaro permitió que estos vehículos funcionaran así y les da un periodo de 10 años para que puedan seguir funcionando. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el Estado, el Instituto, jamás pidió vehículos de lujo o con ciertas características para que fueran taxis. Esos los pidieron solamente para taxis ejecutivos, es decir, los mismos vehículos que pide Uber, que pide Didi, que pide InDriver, que son mínimo vehículos de 2018 y 2019 en adelante, que tengan frenos de disco, que tengan bolsas de aire. Eso es la recomendación que para hoy día para los taxis amarillos. Pero no lo hacían antes. No, es que precisamente cuando empiezan a hacerlo. Cuando nacen este tipo de aplicaciones como Uber, Didi, bla, bla. Claro. ¿Por qué? Porque llegan a fomentar una competencia. Sí, para mí, pero entonces... sí deben de seguir porque para mí fomentan eso, una competencia. ¿No te gusta? Cambia. Okay. Es decir, el servicio, sí, efectivamente a mí no, y considerando que a mí me pasa todo, ahora no me ha pasado nada. Es decir, gracias a Dios nunca me han robado así, decir esto es un asalto, es un robo.
Yo digo que es un robo en despoblado porque, ¿cuánto me cobra para donde voy? 100 pesos, y porque son las 12 de la noche o 3 de la mañana cuando vengo saliendo de lugares non santos, ¿verdad, mi querido Raimundo? Sales el doble R. Sí, con salgo de ahí, y que hay que agarrar un taxi. Y no, pues es que hasta allá son 200 pesos. Y dices, no, chingate. No, pero espérame, pero normalmente es que me cobran 50. No, yo estoy de acuerdo. ¿Me cobran? Yo estoy de acuerdo. Pero el punto no es ese. Yo he visto personas pidiendo un Uber y diciendo, a ver, pídete un Uber. Ah, pues no, justo está la tarifa dinámica, no sé cómo le llaman. Ahorita cuesta 300 pesos. Sí, no, sí. ¿Dónde está el ahorro? Espérame, ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está la diferencia? Pero es lo mismo, la tarifa dinámica. La tarifa dinámica del Uber equivale a esto que te estoy diciendo. Como ya son las 12 de la noche, o no sé si en alguna ocasión te tocó en Navidad o en Año Nuevo, el tratar de agarrar un taxi antes de que aparecieran estas aplicaciones. Y aparte de que era complicadísimo, te cobraban lo que querían. Claro. Aún teniendo, ¿te acuerdas en época de gobernador Loyola y de Paco Garrido que se establecieron los cuadros, exactamente los cuadros? Oye, pero espérame, ese también es una mentira. Ese cuadro que existe al día de hoy, existe todavía, es el mismo de la época, hace tres sexenios, por Dios. Nunca se ha actualizado, pero todavía tiene la tarifa mínima de 18 pesos. Por eso, pero nunca le pusieron el litro de gasolina vale 18 pesos, hermano. Entonces, pues sí, mira, hazte cuenta, ¿no? 18 pesos el litro de gasolina y tu recorrido son 5 litros, te vas a gastar medio litro de gasolina. Correcto, y te cobran 100 pesos, ¿y no tengo que ganar yo dinero como taxista? Pues sí, pero lo justo, papá. No, yo creo que no. Mira, el problema está siendo ese, que las personas están buscando una nueva opción. Eso me parece muy bien que exista competencia porque eso los va a obligar a mejorar. Exactamente. Pero la regulación tiene que venir del Instituto Queretano del Transporte. Y las hay. Ellos ya tienen que empezar a partir de este año, del otro, empezar a decir, ¿sabes qué? Si quieres continuar con la concesión, tienes que tener un vehículo de estas características y el taxímetro. Funcional y sin diablitos como allá en México. Aquí no hay. El taxímetro aquí en Querétaro no va a ser con diablitos porque es una aplicación, es en tu teléfono. Ok. Debes de traer tu teléfono, el Instituto Queretano del Transporte te asigna un holograma que ellos traen por dentro. El código QR. Con un código QR, tú lo lees con tu teléfono celular en la aplicación y de inmediato te pone que eres fulano de tal, que estás trabajando y te empieza a dar si no traigo datos, su teléfono celular, ¿ya me chingué? No, tú no, pero el taxista debe de tener. O sea, el taxista me va a prestar su teléfono para... No, ¿qué pasó, Andrés? No, estás diciendo que es que así funciona. No, es en el celular del taxista. Okay. El taxista pone la aplicación, pone el celular enfrente de ti y empieza a correr el taxímetro. Y entonces tú te vas a dar cuenta, pues mira, de aquí fueron 30 pesos, ya me ha tocado subirme un taxi que me diga el señor, híjole, pues no me convino porque fueron 28, 30 pesos, 40 pesos. Bueno, pues ya. Es tu perro, como dicen, es tu perro y tú lo bañas. Y también me ha tocado que lo he tomado de 5 de febrero a la mera hora de los curculazos y digo, ay, mejor cóbrame los 80 que me cobrabas antes, ¿no? Bueno, es que son esas dos cosas. Es la tarifa dinámica, el equivalente a la tarifa dinámica de Uber. La tarifa dinámica, pero yo sigo defendiendo al taxi concesionado amarillo. Creo que no todos los taxistas son malas personas. No. O sea, encontramos de todo, como dicen, en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. Sí. Creo que hay algunas personas que sí han abusado del tema del Por supuesto, de todos, incluso no me pasó a mí, pero a una persona cercana. Ya ves que ahora en Uber también ya puedes pagar en efectivo. Ya también. Contratas en la aplicación por 40 pesos, un recorrido de 5 kilómetros, y cuando llegan al destino, resulta que ya son 80 pesos por la tarifa dinámica. Le dije a esta persona que le vieron la cara de turista, porque o sea, el costo se determina en el momento que tú aceptas el servicio. Es decir, aquí te aparece, van a ser 80 pesos, y tú dices, los acepto. Y no te lo pueden subir. No te lo pueden subir. Y eso es regulado por el derecho, las mismas obligaciones. Ahora, ¿qué pasa en la terminal de autobuses, que es donde fue el problema? El problema con el tema de Uber, Cabify y todas estas aplicaciones es que no pueden o no deberían de estar recogiendo pasaje en la calle. No deberían. Porque se supone que tú tienes una aplicación y la pides mediante un teléfono, pero ya hay. A mí me ha tocado ver que están esperando, sí, por supuesto, esperando, como si ya, fuera y te están diciendo, sí. pues yo soy Uber, y dices, ¿y luego? Sí, exactamente, pues mucho pues ni te conozco. Ahí sí estoy de acuerdo, El ahí taxi sí, amarillo que haga sus funciones, que cumpla sus funciones, es decir, un taxi ejecutivo que no tiene que estar recolectando pasaje, sino que le llegue por la solicitud del servicio por aplicación. Ahora,
y que se traslade a donde tenga que estar y que llegue el que esté más cerca. Hay 3 formas en las que puedes estar seguro en un taxi amarillo. El primero, tiene 3 números. Uno es un número que es TZ. Con ese número, si tú le dices a tu familiar o a alguien que va en ese taxi con un número TZ, con ese número pueden rastrear la concesión, saber de quién es el dueño, dan con el dueño y el dueño te puede decir quién es el chofer. El chofer. 2, con el número económico. El número económico es el que va a la puerta que dice TG, bla, 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 que es el de la placa, ¿no? Vamos a decirle. Y aparte, el operador debe traer un tarjetón que también está expedido por el Instituto Queretano del Transporte, de que ya aplicó exámenes y cursos y que entonces lo lleva frente de teoría. Ti, y tú lo puedes. No, o sea, digo en teoría porque además a mí me ha tocado también ver, no me ha pasado a mí porque no todo me pasa, pero me ha tocado ver o conocer, todo me pasa. Me ha tocado ver que le cambian las llantas para ir a la revista, porque tienes que tener llantas en excelente estado y el motor en excelente. Le cambian las llantas, le cambian el asiento, le ponen los asientos de otro coche o de su coche de uso particular, pasan la revista, llegan y le mueven de nuevo todo, le vuelven a poner las mismas llantas jodidas, le vuelven a poner los mismos asientos ya todos que te sientas y hasta te hundes. Eso, pero no es que de todo tiene que ver con la hay de regulación que hace el Instituto Correcto. Queretano del Transporte. Es decir, si el Instituto Queretano del Transporte empieza a decir ya no vamos a permitir que haya surus como taxis, te lo juro que vas a tener es una, perdón para quien tenga suru, pero para mí en lo personal es una caja de muertos ambulante. Decían que era uno de los más inseguros. Vehículos más inseguros en el mundo. No tienes bolsas de aire. De hecho, el más inseguro del mundo. Es exactamente, el más inseguro del mundo. De hecho, se dejó de fabricar en Estados Unidos y en Brasil desde los años 80 y 90. Y el único país que seguía teniendo era México. Sí, ¿por qué? Pues porque la regulación lo permitía. No, los pasamos por no, pero lo permitían, es que lo permitían. Sí. Entonces yo pienso que en el momento que el gobierno, en este caso el Instituto Queretano del Transporte, le diga a los concesionarios, ¿sabes qué? Te voy a dar un año para que juntes tu dinerito y a partir del otro año, en la siguiente revista, ya no puedes presentar un vehículo. Ese mismo, sí, exactamente. O sea, tienes que tener uno con las mismas condiciones de mínimo de los de Uber o de los ejecutivos para que todos puedan estar en igualdad de circunstancias y puedas tener un trato digno, ¿no? Lo que yo estoy en desacuerdo completamente es que los taxistas agredan a los choferes, que fue lo que pasó. O sea, en realidad el meollo del asunto es ese. O lo que yo quería discutir también es que cómo es posible que además ni siquiera la autoridad haya actuado en consecuencia, cuando los mismos choferes de taxi llegan, detienen a vehículos. Nada más, yo en lo personal, yo traigo siempre mi teléfono celular, por comodidad lo tengo pegado como si fuera Uber. Okay. Y piensan, o sea, porque lo traigo así, piensan que soy Uber y te bajan y te quieren checar la aplicación, te golpean el carro. ¿No te ha pasado? No, a mí no me ha pasado. Pero puede pasarme. Por eso no me acerco a la central de autobús a recoger pasaje. No te va a pasar. Ahora, recuérdate que lo de la terminal de autobuses es otro tema y ahí sí no sé qué tan importante sea empezar a cambiar. Lo que pasó fue después de no fue en la central. Venían persiguiendo lo de la central de autobuses y lo agarraron. ¿Por qué lo venían persiguiendo? Eso sí está mal. Bueno, mira, el tema de la... ¿Y qué crees que hizo la autoridad? Nada. No hizo nada. Es que acuérdate que la terminal de autobuses también es parte del gobierno del estado y la terminal de autobuses te vende el boleto ahí. Y entonces tú tienes que abordar un taxi de los que están formados o en el sitio, vamos a llamarlo, de la terminal, ¿no? Ese boleto tú lo pagas directamente a la terminal, ese dinero no le llega al chofer, en el momento. No, le llega hasta la semana, les pagan por semana. No sé si bueno, un boleto, el boletito y en la terminal de autobuses te descuenta cierta cantidad. Entonces, no sé si eso también se tendría que eliminar. ¿Que regular? ¿Qué eliminar? ¿Por qué la terminal de autobuses? ¿Por qué la terminal de autobuses tiene que quedarse? Tienen permiso, ¿no? Para entrar. Se supone sí, pero tendrías que tener permiso de recoger el pasaje en todos lados. Entonces, ¿por qué la terminal de autobuses, ya teniendo el negocio de los autobuses, tiene ahora que quedarse con dinero de los taxis? Y hubo un tiempo que esa misma tónica la tenían en centros comerciales, por ejemplo en Plaza de las Américas, cuando tenían taxis concesionados y no podía entrar otro que no fuera de Plaza de las Américas. Ahí se hacen pequeñas agrupaciones de taxistas que incluso para que sea... pero bueno, no te salgas del tema ya. Pero bueno, entonces... Uber, sí. Cabify sí. Cabify sí, pero los taxis amarillos también. No, por supuesto. Entonces, ¿quieres eliminarlos? Pues gánate el pasaje a través de un buen servicio. Modifica
arregla tu coche, tu trato con el pasajero, porque además también, no sé si a ti te ha tocado que llegan y fuman en el coche. En lo personal, a pesar de que yo fumo, no me gusta fumar en espacios cerrados. Completamente de acuerdo, pero yo creo que sí le podrías decir al señor, sí, señor, pero ¿puede hasta dejar se de fumar? enojan. No, pues si se enojan es su perro, o sea, es su problema. Si se enoja, le puedes pedir que deje de fumar, le puedes pedir que cambie de música y que ponga el creador del concepto de la música moderna, que es Ray Conniff. No, tampoco. Porque viene con su cumbia, con su reggaetón. Bueno, pues es que las cumbias a veces también, ¿no? Pero bueno, puedes decirle al señor, oye, Karol G con... ¿Qué? No, la tusa. tusa. Bueno, le puedes decir al señor que va operando el taxi que por favor deje de fumar y que le baje a su estéreo, y si no te gusta la música, y él tiene que hacerlo, porque en ese momento tú estás pagando. Y luego manejan también como si trajeran pero recuerda prisa. que ellos están ahí todo el tiempo y tienen pues prisa, sí, tú siempre tienes prisa. Pero yo no manejo rápido. Pero siempre cuando te subes a un taxi quieres que te lleve rápido. No. Ay, no, perdóname. Llévame cuando quiera, señor. Perdóname. No te va a convenir en el taxímetro. No, pero sí puedes hacer y decirle... Ya hoy sí, exactamente. Yo por el taxímetro ya no les puedes decirles a las personas que van operando el taxi, que le bajen o que dejen de fumar, y si no, lo reportas. Vámonos ya. Vamos a cambiar de tema. Ya me aburrieron los de Uber y de Cabify. Yo sí apoyo que estén los de Uber, que sigan esos servicios, porque a final de cuentas, para mí, logran una competencia. Pero también los que han dado servicio durante muchísimos años aquí son los taxis amarillos concesionados. Y tienen que modificar su servicio. Y tienen que estar a la altura de las circunstancias. Quieren vencer a Cabify y a Uber. Pues pero entonces, no es al revés. No, o sea, Cabify y Uber están tratando de vencer a los taxis convencionales. No, ya los vencieron. Ahora, la otra parte que es más importante, ¿a dónde va a parar ese dinero? Por ejemplo, el de Uber. ¿De dónde sale Uber? Al bolsillo de... Ay, no me digas que ya vas a sacar lo gringo, no digo lo antiliberal de la 4T, todo eso es no, es que es un capital del imperialismo norteamericano. Ese 25% que le quitan al operador por estar pues en su plataforma va a parar a otro lado. Igual, por ejemplo, la agrupación 19 de julio también, la 19 de julio. 25 de julio. Esa, el 25 de julio. Perdón a mis amigos la 25 de julio, ellos también tienen que aportar, porque quieres utilizar pero ese dinero se queda aquí en Querétaro. ¿Y qué? ¿Lo de Uber, no? No, pues no todo. No, pues es un capital que va a pagar. Vas a decir, tú no eres de los que va a comprar a Walmart porque es de los Walmart. Pero yo creo que sí tenemos que apoyar al comercio local, a los taxis locales y demás. Sí debemos de exigir, con esto que está pasando, debemos de exigir a las autoridades que el servicio que tienen los taxis concesionados del estado de Querétaro mejore. Por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo. Y que también haya Uber, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. ¿Qué hablamos? ¿Qué te gusta? ¿Sabes qué fue lo que acaba de pasar? Acaba de salir una jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una nueva jurisprudencia en la cual se establece como base para cuantificar el monto de una pensión para los trabajadores en transición. Ahorita voy a explicar de qué se trata. 10 días de salario mínimo, 10 salarios mínimos como tope para poder cuantificar el monto de la pensión. Por otro lado, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de decir que ellos van a seguir cuantificando con base a 25 salarios mínimos. ¿Sí? Sí, ahí voy. Ahora sí, vamos a retrotraernos un poquito. En 1973 se crea la Ley del Seguro Social, en la cual se establece que un trabajador que cumpla con 500 semanas cotizadas y 60 años de edad como mínimo, porque ahí era del 60 a 65 años y te iba aumentando el porcentaje, tenías derecho a una pensión. Estamos hablando de 500 semanas cotizadas, son 10 años de trabajo efectivo aproximadamente. Después hubo por ahí una reforma en los 80s, no recuerdo exactamente la fecha, cuando, en el 87, ¿no? Cuando se reforma y nace el sistema de ahorro para el retiro, el SAR. ¿Sí? En el cual no se modifica la ley, simplemente el fondo de pensiones. Es decir, se iba a una cuenta concentradora, las pensiones de todos los trabajadores, y seguía igual 500 semanas cotizadas más 60 años de edad, que es el requisito sine qua non, el requisito en el cual no podían proceder. Es decir, tenías que tener al menos 500 semanas cotizadas y mínimo 60 años para una pensión por retiro.
por ¿qué es cesantía en edad Cesantía y avanzada? vejez, ¿no? Sí, y después en julio de 1997, junio de 1997 nacen las AFORES. En este nuevo sistema sí hay una modificación a la ley, es decir, se modifica la ley del Seguro Social de 1973 que tenía establecido el sistema de pensiones y nace la ley de las AFORES, en la cual se establecen que hay copiando el sistema chileno y argentino, que dicho sea de paso otro no, en el cual se establece que todos los trabajadores contratados o que comiencen a trabajar a partir del 1 de junio de 1997 y en adelante, cuando llegue el momento de su pensión, se iban a pensionar con base a la ley del 97, a la ley de las AFORES. Pero ¿qué pasa? Que hay trabajadores que entramos con la ley del 73, y no nos hemos pensionado, o bueno, nos han pensionado, y ya está en vigor la ley del 97. Ese grupo, o ese pequeño selecto grupo de trabajadores, somos los trabajadores en transición, ¿sí? Y a nosotros nos dan a escoger bajo qué régimen te quieres pensionar, bajo la ley del 73 o bajo la ley del 97. Bueno, si yo escojo la ley del 73, entonces voy a tener como mínimo el requisito de 500 semanas cotizadas más 60 años mínimo de edad para poderme pensionar. Si me voy a la ley del 97 son 2.500 semanas cotizadas y también los mismos, ya son 65 años de edad. 65 años de edad, es correcto. Ok. Yo decido irme por la ley del 73. El Seguro Social, para calcular mi pensión, lo va a hacer de acuerdo a la misma ley del 73 con base a los 10 salarios mínimos, ¿sí? Es decir, aunque yo haya ganado el tope, que estamos hablando, el tope son 25 salarios mínimos, si no me equivoco, 50 salarios mínimos, que yo hubiera ganado todo el salario más alto que tiene registrado el Seguro Social, a mí me iban a cuantificar mi pensión con base a esos 10 salarios mínimos. Y entra el conflicto que porque el Seguro Social lo estaba, de repente, oye, ves que yo sí, ¿dónde están los 25 días los 25 salarios mínimos que tú tienes que cuantificar? Porque de acuerdo a la ley del 97, así lo establece. Dice la Corte, ok, espérenme tantito, ¿quieres la ley del 73? Okay. Pues entonces la ley del 73 te va a aplicar 10 días de salario, 10 salarios mínimos. ¿Quieres la ley del 97 que te da más beneficio? Pues entonces te va a cuantificar en base a 25 salarios mínimos. Eso fue lo que establece la Corte. Ha habido mucho desconocimiento, ¿no? Como dudas entre los que están por pensionarse, porque además hay muchos que ni siquiera están cerca de pensionarse y ya están con esa angustia y les faltan todavía 10 años para pensionarse, porque además se tiene estimado que el último trabajador que se va a pensionar bajo la ley del 73 se va a pensionar hasta el 2030, 2035, entonces todavía les falta. Pero bueno, ese es el punto, que hoy la Suprema Corte de Justicia establece que si te vas a pensionar, si vas a pelear, porque esto va a aplicar solamente para quienes quieran entrar en pleito, así es que chavos, o quienes ya no están chavorrucos, si se van a pensionar y el Seguro Social les da menos de 25 salarios mínimos, pero más de 10, no se peleen y tómenlo. Porque si se van a juicio, les van a bajar a 10 salarios mínimos. Esto es lo que quedó establecido en la Corte. Yo tengo una pregunta, Andrés. Dígame usted. Dígame, licenciado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se deposita ese dinero que nos quitan a todas las personas? ¿O que nos retienen? Sí. ¿Y qué hacen de él? Ese dinero, ¿cómo se...? Está invertido. No, pero ¿dónde está invertido? Es decir, ¿por qué está invertido en ahí? Aquí el punto de todo esto es, ¿por qué hay alguien que está decidiendo sobre el dinero de tu futuro? Es que tú estás dando el consentimiento obligado. Estás dando o sea, ellos están un dinero. Se supone y es que ese dinero las lo están AFORES llevando a las cuentas de alguien. Se llaman administradoras de fondos para el retiro. Y los trabajan igual que los bancos, sin ser necesariamente bancos. Vaya, las administradoras de fondos para el retiro tienen sociedades de inversión de fondos para el retiro. Dependiendo de la edad que tú tengas, hay cuatro tipos de CIEFORE que se llaman. Entonces,
lo que va a cambiar es el tipo de inversión, que puede ser a mayor plazo si tienes menor Si eres edad. más joven. Exactamente, y si vas a la CIFORE 4, creo que no me acuerdo si son 4 o 5. Si vas a la CIFORE número 4 o la CIFORE número 5, que ya estás más cerca o más próximo a retirarte, Entre los 50 y la muerte ya. casi, que por cierto ya vas a entrar tú a esa CIFORE, hay un... No, yo no, yo voy apenas en la 2. No me ves sin barba, pues todo sí. joven imberbe. Te rodaron sin aceite. No es el modelo, es el kilometraje, papá. Decíamos entonces, no me quites la idea. Bueno, ¿Ya ves qué estaba diciendo? pues eso, que ya está sí. viejo y que ya entra Sí. a la... No, entonces decía, cada inversión, o sea, cada CIFORE tiene su propio portafolio de inversión. Que va a generar más rendimientos, evidentemente, tú lo sabes. Si el plazo es mayor, el rendimiento es mayor. ¿Sí? Es directamente proporcional. El monto del rendimiento es directamente proporcional al tiempo de inversión. Ajá. Ok. Ese dinero juegan, o sea, los dueños de las administradoras, es decir, las AFORES como, no sé si todavía existan Invercap, lo que era HSBC y GNP y todos ellos, son los dueños de las Más administradoras. las de los bancos, ¿no? Bueno, Más la de los bancos, Bancomer, exactamente. Todas, los bancos, Ellos todos los bancos tienen. ganan de esa misma inversión. Por eso decía que es como los bancos. Pero entonces, fíjate, lo que pasó en Chile, y tú lo debes de saber bien, es que... Es lo que pretende hacer tu cabecita de algodón ahora al querer modificarlo. Bueno, es que lo que pretenden ahora es querer cuidar el dinero. Espérame tantito, se nos está yendo muy rápido el tiempo. Córrele, habla rápido. Ah, bueno, lo que quieren hacer es que... Es que producción ya nos está diciendo que se nos va a acabar el tiempo. Bueno, lo que nos quieren hacer es lo que pasó en Chile, ¿no? Que llegó un momento en que hubo tanto dinero mal invertido que cuando las personas se quisieron jubilar ya no había dinero para su jubilación. Exactamente. Entonces, y mira, por ejemplo, eso pasó aquí con el aeropuerto que tuvo tan a bien, tan ¿Por qué tiene que ver gentilmente, el aeropuerto porque con las AFORES? administradoras de fondos para el retiro iban a invertir en ese aeropuerto y cuando el cabecita de algodón Nada tiene que ver la AFORE con... por supuesto Nada que tiene sí, que ver las AFORES porque hasta con dijeron, el es que aeropuerto". agarraron el dinero de las AFORES ¿pero qué tiene para que ver no, las AFORES las con el AFORES aeropuerto? invirtieron en la construcción del aeropuerto. Es a lo que yo iba. ¿Por Por qué inversión. invierten el dinero Porque de son todos portafolios de nosotros, el inversión, dinero que nos papá. está reteniendo? Porque son El portafolios de proyecto que inversión. probablemente El ¿a responsable quién iba a beneficiar ese proyecto? a todos los mexicanos Ahí no era solamente unos cuantos que estaban ahí haciendo su y a las agosto. administradoras también, por ejemplo, si la administradora gana, tú Y ganas. te pregunto, ¿cuánto te iban a dar a ganar? ¿Es en serio? ¿Te Es- iban a dar a ganar una parte Sí, proporcional por de lo que ellos supuesto, ganaran? por supuesto. Ah, No tan proporcional, o sea, el porcentaje de tu perdón, hasta coraje, mira, hasta me trago nomás del coraje de No, pero el punto es ese, Andrés, que alguien que está tomando ese dinero, que te retienen a ti de tus ingresos, de tu salario, lo están poniendo en un lugar donde no lo deberían de poner. Ese es el que punto. Entonces, son los portafolios de ahora inversión, tenemos ellos esos buscan. problemas, ahora se tienen que hacer los ajustes para que al final nos alcance Porque todo. además ahora hubo minusvalía para los trabajadores, porque los trabajadores asumes un riesgo. O sea, al tener un Pero mejor yo como, asumes el riesgo. espérame, yo como trabajador, ¿por qué debo de asumir un riesgo? Si tú Porque me igual estás ganas, mi rey. Pero me estás quitando mi dinero. Pero Entonces, igual ganas. Por lo menos, pero en serio ganas. Lo que sí estoy, sí, por supuesto, Podemos sí. revisar nuestra por forma para ver supuesto, cuánto gané Por supuesto. y lo vemos. Vamos a hacerlo para la próxima semana, Órale, porque más se nos está yendo el tiempo. Rápido, ya no tocamos el tema del feminicidio, que Gertz Manero, y yo sé que muchos me van a odiar, pero yo estoy en contra del feminicidio como tipificado, como un tipo penal. ¿Por qué? Porque están siendo desiguales, dice el artículo primero constitucional, palabras más, palabras menos, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, punto. Entonces, al decir hay un feminicidio, estás diciendo que la mujer tiene más valor sobre la ley, porque ya hay un tipo penal que se llama homicidio. Espérame, hay un tipo penal que se llama homicidio. Lo que decía Gertz Manero, rápido, y si no, esto lo vamos a terminar de aterrizar bien la próxima semana. Lo que decía Gertz Manero, es muy difícil integrarlo. ¿Por qué? Sí, porque existe un elemento subjetivo. Dice, el que mate a una mujer por cuestiones de género. Pero ¿cómo sabes que es por cuestiones de género? Lo que decía Gertz Manero es que es muy difícil integrar una carpeta de investigación para poder acusar formalmente a una persona, ¿sí? Porque ¿cómo integras un elemento subjetivo? A menos de que la persona te diga, sí, yo la maté porque me fui infiel y porque es una zorra maldita, etcétera. No, o sea, Pareces canción de Jenny Rivera, ¿no? sí.
Pero sí, aunque ya que él lo dijo, o porque es mujer, la maté porque es mujer y porque es inferior a mí. No, En el bueno, caso, no, ahí sí estás hablando que es una cuestión de género. No, lo que Pero creo... es acreditarlo, es un elemento subjetivo, ya lo platicaremos la próxima semana. ¿Sale? Producción, ¿cómo vamos? ¿Ya cerramos? Si quieren 4 minutitos. Gracias, 4 entonces minutos. vamos de una vez, cerramos la preguntita, ¿cómo ves la encuesta? ¿Cómo nos fue? Les digo. ¿Cómo nos fue? Entonces, la próxima semana tocamos este tema porque está interesante, ¿eh? Digo, a final de cuentas ya dijo López Obrador que no, que ese delito se queda. Sin embargo, mi punto de vista y desde el principio yo estoy en completo desacuerdo porque va a ser muy difícil elementar una carpeta de investigación por un elemento que se llama subjetivo. Ya lo platicaremos bien la próxima semana. Otro tema que íbamos a tratar rápido era lo del impeachment. Te lo dije. No, yo 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 te lo dije. Yo te lo dije más veces. Vamos a, bueno, mi papá es doctor. No, bueno. Era 100% a que no. ¿No qué? Que Ah, no que- las eliminen, que Ajá, que deben no de las prohibir, que eliminen. no las eliminen, 100% que no. Ahí está, papá. El pueblo habló. No, Dice, yo no estoy... Vox por eso Populi, te lo digo, Vox yo no estoy Dei. en desacuerdo que haya aplicaciones, Uber, Cabify, y que las personas lo elijan. Lo que sí creo es que hoy por hoy los taxis amarillos siguen siendo seguros. Dejaron que eso creciera, es decir, que los taxistas en algún momento hicieran su voluntad, ¿no? En algunas situaciones, como los costos. De lo que más se quejan las personas es con el taxi amarillo es el costo, que a veces te dan costos altísimos y Y pues el no servicio van para allá. Y no van para allá, sí, no, o sea, ya no y llego, dices, no, ya no llego, ya sí. No, ese es el problema. Entonces, yo creo que sí tiene que haber el compromiso por parte del Instituto Querétaro del Transporte y Exactamente. de todos los taxistas, es decir, de los taxistas, de la única manera en la que pueden defender el uso de los taxis amarillos es mejorando el servicio. No va a haber otro tema, ¿eh? Y yo eso sí lo digo. Yo a pesar de que estoy a favor de los taxis amarillos, creo que sí viene una evolución en el tema del transporte. Y si los taxistas de concesiones amarillas no evolucionan, empezar por hacer la unidad, renovarse por asearse ellos, que el taxi no huela mal. ese tipo Ojo, de no cosas. estamos hablando de todos No, los no, no, taxistas. que den Ahí. un buen servicio, que dejen de pelearse con otras personas y se dediquen solamente a hacer su trabajo, a hacerlo bien, para que el servicio siga siendo como siempre lo fue en Querétaro. La verdad es que Querétaro siempre tuvo o ha tenido un buen servicio en el tema del transporte. Siempre nos vamos a quejar de que sí estaba... Espérame, se me va. No, déjame terminar. Sí, termino rápido porque ya nos están cortando y hay algo que sí es muy importante Bueno. decir, Rápido. Qué bueno, entonces, ojalá los taxistas amarillos mejoren el transporte Sí, y que Uber se quede también. rápido. El nuevo reto viral, cuidado, mucho cuidado. Vamos a ponerlo Cierto. en el fondo. Tenemos el video. El nuevo reto viral, ¿cómo se llama? El rompecráneos. Mucho cuidado con sus hijos, por favor, vean lo que hacen, cuídenlos, porque está de moda uno de esos famosos retos virales estúpidos que están poniendo en peligro la vida de nuestros hijos. Resulta que 3 niños se ponen... 2. Hacen saltar a uno y le pegan No, se los- ponen de acuerdo los 3 que van a saltar Ajá. y nomás salta el que está en el centro y los otros de los extremos. O sea, ¿tiene imágenes fuertes esto, Andrés? O sea, ¿alguien se rompe el cráneo? No, nadie se rompe el cráneo, no. Pero ese es para que veas. Ahí está, mira. ¡Pum! Ahí está, ve que... Y el del medio le meten el pie para que caiga. No, peligrosísimo. Es peligrosísimo porque hay riesgo de ruptura de cráneo, esguinces cervicales, por favor, tengan mucho cuidado. Este es un reto muy estúpido que inicia en Venezuela y de verdad puede poner en riesgo la vida de sus hijos. Sí, a veces los niños no son tan cuidadosos. No, y no vemos ahí miden. cómo lo están haciendo en cemento. Un golpe en cemento a esa altura es bueno, ya regresamos. Un Sí. golpe a esa altura en la cabeza, le quedan las cervicales, Por supuesto. puede ser de fatales consecuencias. Tengan mucho Exactamente. cuidado, cuiden a sus hijos, no los dejen que hagan ese tipo de tonterías, ¿no? Exactamente, por favor, cuiden mucho a sus Y hijos. más por ver videos, ¿no? Exactamente. Por hacer una cosa viral. Exactamente. Bueno, Pues ya, nos vamos. nos vamos, Andrés. Quedamos pendientes el tema de feminicidio, los famosos puentes. Donald Trump. El de impeachment Donald Trump. de Donald Trump, Quedamos. estamos en eso.
Pues mira, era una cortina, ya sabíamos que iba a salir, iba a salir librado porque la mayoría era victorioso. republicana y pues, los republicanos entre ellos no se van a pisar la manguera y aunque les caiga mal Donald Trump. y lo celebra a la manera de Donald Trump. Pone un Twitter donde aparece él así con su carita, bueno, no quiero decir algo tan feo, y poniendo sus Trump periodos para- de reelección Sí, para toda la vida. hay Trump para toda la vida, sí, exacto. Ojalá y no dure tanto. Pues no, a ver si está loco. Pero Amigo, bueno, gracias Andrés. al contrario, mi querido Oscarito, Qué bueno que muchísimas nos gracias acompañaron a ustedes todos, por el estuvieron. placer de su atención y recuerden, nos vemos el próximo jueves aquí. Denles like y compártanos. compartan nuestro video. Que tengan una excelente semana. Hasta Saludos. el próximo jueves. Saludos.